16 de diciembre del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 19 y siguientes. En aquel tiempo Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados: vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. En este Evangelio, primeramente podemos detenernos en la duda por la que pasa Juan, el precursor del Señor. Se siente sorprendido por lo que le llega de Jesús. El profeta más grande nació de mujer, como le había llamado el Señor. También necesita que le ayuden a creer. No se vio libre de purificar su fe. Jesús presenta a un Dios cercano, un Dios que se compadece. Le rompe sus esquemas y entonces es cuando envía a 2 de sus discípulos con esta pregunta a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? El Señor aprovecha para contestarle con sus obras, los mismos signos del Mesías. Las obras que Jesús hace son justamente aquellas mencionadas por los profetas. Un mensaje inequívoco para un hombre como Juan, sobre quien la palabra de Dios había venido. Y al final el anuncio de una bienaventuranza que puede sonar extraña porque aparece en forma negativa. Bienaventurado el que no encuentra en Jesús ocasión de tropiezo, de obstáculo en el camino de la fe. ¿Cómo comprender esto? De hecho, es una bienaventuranza que va más allá del mensaje para el Bautista y que se dirige al que escucha la palabra. Es decir, también para mí y para ti. Para los cristianos de hoy, siempre tan cuestionados en el ambiente cultural de hoy, nos debe ayudar esta bienaventuranza a ser fieles, a perseverar, a saber vivir contracorriente. No está de moda ser cristiano, ser seguidor del Señor. Importarnos siempre más agradar a Dios, aunque a veces nos pueda llevar a no agradar a nuestros contemporáneos, ni decir lo que ellos quieran oír. Dichoso el que no se escandalice de mí. Otra bienaventuranza, aparte de las que leímos las bienaventuranzas, ahí en ese capítulo de San Mateo. Aquí, dichoso el que no se escandalice de mí, feliz el que no se avergüence de ser del grupo de Jesús, de pertenecer a Él, de ser suyo. Yo en este mundo tan criticado, donde se critica al cristiano, donde es señalado el cristiano, ¿esta indicación me hace avergonzarme de Jesús? O por el contrario, de manifestar la fe. En estas semanas en las que nos estamos acercando a la Navidad, preparémonos para reconocer en Jesús a nuestro Dios, a dejarnos purificar por el Señor y a ver sus obras, y ser nosotros unos transmisores de la palabra del Señor y de las obras del Señor, aunque seamos escándalo para muchos que están mundanizados alrededor de nosotros. El Papa Francisco nos dice en una de sus homilías: la vida de Juan el Bautista comenzó a bajarse, a disminuir para que creciera el Señor, hasta anularse a sí mismo. Esta ha sido la etapa difícil de Juan, porque el Señor tenía un estilo que él no había imaginado, hasta tal punto que en la cárcel, porque estaba en la cárcel en ese momento, sufrió no solo la oscuridad de la celda, sino la oscuridad del corazón.
Pero ¿será este? ¿No me habré equivocado? Porque el Mesías tiene un estilo tan a mano, no se entiende. Y como era hombre de Dios, pide a sus discípulos ir donde él a preguntar, ¿pero eres tú realmente o debemos esperar a otro? La humillación de Juan es doble. La humillación de su muerte como precio de un capricho, pero también la humillación de la oscuridad del alma. Juan ha sabido esperar a Jesús, ha sabido discernir. Ahora ve a Jesús lejos. Esa promesa se ha alejado y termina solo, en la oscuridad, en la humillación. Se queda solo porque se ha destruido mucho para que el Señor creciera. Juan ve que el Señor está lejos y él humillado, pero con el corazón en paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.